Muy buenos días, arquitecto Pablo Maciel. Pablo Maciel, ¿cómo estás, Abraham? ¿Cómo Encan- estás? encantado de conocerte y de estar aquí. Platícanos en dónde estamos, por favor. Estamos en el Club de Golf Santa Sofía, que está en la primer caseta rumbo a Puerto Vallarta. Tiene entrada por la autopista y tiene entrada acá por la Libre hacia Arenal. Estamos en la zona tequilera prácticamente de Guadalajara, estamos a media hora del periférico. Excelente, o sea, que queda más cerca la zona del Tequila que Guadalajara. Estás a 15 minutos de la zona del tequila. Excelente, Entonces aquí de repente nos escapamos para echar nuestros vinitos para allá. buenísimo. Y platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Esta es una casa de campo que me encargó un cliente de Guadalajara. La intención de él, después de pandemia, él tenía este terreno desde hace 10 años Ok, y Santa Sofía retomó ritmo porque después de la pandemia varios terrenos, como los puedes ver, siguen sin uso. Entonces lo que nos encargó es una casa de campo en donde él pudiera estar aquí en una buena reunión con alberca y con amigos y decir, me quiero quedar a dormir. Entonces se hizo una zona de juegos, una zona de estar muy grande, ahorita la van a ver. buenísimo. Pues una casa que te recuerda también un poquito a un rancho, ¿o no? Sí, tiene definitivamente un estilo. A mí me gusta la arquitectura contemporánea. Vas a ver detalles conceptuales a modernos, pero con materiales rústicos. Tiene su chiste, mira, ahorita te platico. Es el ingreso peatonal. Es muy difícil que se use este ingreso peatonal. Hay un timbre, hay un interfón, etcétera, pero básicamente la entrada será vehicular siempre. Los portones se van a automatizar en un futuro. Aquí lo que usamos son 200 metros, por ejemplo, de barda perimetral. En esta fachada tenemos 35 metros. Ok, Es una fachada curva. Es una fachada curva, Arqui. Tenemos dos entradas. A tu izquierda está una entrada de servicio de 4 metros y a tu derecha, en el otro extremo, está una fachada un ingreso, perdón, de 6 metros. Es el ingreso principal vehicular. Esta cochera que ves aquí, esta primer techumbre, está diseñada para 3 vehículos, un carrito de golf. Y, y lo que te comentaba, este ingreso peatonal es porque nos lo exige. Aquí tenemos el medidor de luz, allá va a estar por allá el medidor de agua. Y la intención del estilo de esta casa es algo sencillo, que no pase de moda el diseño. Si te fijas, alrededor tenemos unas casas muy modernas. Esta casa no pretende ser la más moderna de Santa Sofía, pero sí tiene un estilo, para mí, que no pase de moda. Vas a ver ciertos volúmenes, incluso la fachada es una fachada falsa, tiene 60 centímetros de espesor. Eso lo logramos con un conjunto de obra civil, estructura de concreto y albañilería, pero estos abocinados que ves en las ventanas son abocinados hechos con fachada ligera, dense glass prácticamente, y estos elementos ya con laca es en panel tipo cedar, tipo cedro, ya tiene textura, y estos tienen un coeficiente de dilatación-contracción prácticamente nulo. Esos los puedes tener en exteriores todo el tiempo y no les tienes que dar mantenimiento. Por eso se escogió este material. ¿cómo se llama el material? Sempanel. Sempan. El Sempanel es una marca. El producto se llama fibrocemento. Y existe fibrocemento liso y existe fibrocemento tipo madera, que es este que ves aquí. Y es un juego muy bonito con el aluminio. Fíjate, yo pensé que le habían dado el dibujo de la madera, pero no, ya lo trae el panel. Ahorita que lo puedas Ujú. sentir, vas a ver que trae textura. Sí, está muy bonito el Sempanel. Y es un producto gringo, digo, los americanos inventan todo el ligero. Y ya tiene tiempo aquí, hay como 2, 3 marcas que lo venden. Pásale, arquitecto. Me gustó esta cubierta. Fíjate, y de aquí lo podemos ver cómo está construida. ¿Estas vigas de qué son? Son Toda la estructura es madera de palma. de palma, es lo que te iba a Traída. decir. Ya la empecé a reconocer. Sí, ver las fibras. Ajá. Es de densidad variable, de repente nos tocó unas vigas muy pesadas, otras más ligeras, pero tiene un módulo de elasticidad buenísimo y es muy ligera la palma. Es más económica que comprar IPE o meter vigas de exterior o madera de exterior más cara. Lo que me Eh, comentan es que es muy resistente, pero su kriptonita es la humedad, ¿verdad? Que no se debe de mojar. ¿La palma? Ajá. No, no tiene bronca. No tiene bronca. No tiene bronca. Es lo que me explicaron. De hecho, como bien, está sellada, o sea, Ujú. está sellada y está impermeabilizada por arriba. O sea, no pretendemos que esté expuesta directamente a la humedad.
pero dejamos muchísima holgura para que se mueva para todos lados, Ok. porque como es madera, pues sí, ya sabes cómo se comporta. Usamos duela de 4 pulgadas y encima hay un triple de 3 cuartos de espesor de 19 milímetros. Ok. Ese es el que alisa la superficie para poder colocar el impermeabilizante. Ah, fíjate, aquí ya se ve perfecto ese Lo sándwich. tenemos un poquito incompleto, pero mira qué bueno que lo tienes ahí para que lo puedas observar. Ujú. Ahí se ven los 3 materiales. Y vamos a poner un remate, un gotero en lámina pintro color negro para que el agua escurra pues, como debe de ser. Ah, ya, ya, ya. Todavía no está terminado y colocado este detalle. De acuerdo. Es la cochera. Tenemos, Está muy bonita. tenemos 9 metros de longitud por 4,5 a ejes y vuela un poquito. Fíjate, diseñamos estas alas de avión 30 centímetros, que es para darle continuidad a las vigas y para darle un poquito más de sombra y que no goteara el agua arriba de la viga por el tema de oxidación. Entonces, Ok. este cliente, como todos los de Santa Sofía, tienen afición al golf. Entonces, aquí caben 2 vehículos y 2 carritos de golf, o bien 3 vehículos sin broncas. Dejamos cajones prácticamente de 3 metros de anchos. Las columnas tienen más sección. Si te fijas, las columnas son de 20 por 15. Son unas columnas muy macizas, tienen mucha capacidad de la compresión. Y las vigas, todas las vigas son de 8 pulgadas de peralte. Interesantísimo, ¿no? ¿Cómo la liga saldado de concreto? Sí, están voladas todas. El herraje es el que viene ahogado desde la zapata o desde el lado, y el herraje trae esos tornillos, esos espárragos de media pulgada, son 4 que traspasan la viga y, y ya, se les meten sus tuercas. Con tuercas, ok. No, pues se ve muy resistente y muy bonita la madera. Sí, tiene un color muy padre. Aquí nos falta aceitar una parte, allá en la otra vas a poder observar cómo se ve ya aceitada. Aquí tenemos 100 metros cuadrados. Esto que estamos observando es el acceso peatonal y es el ingreso principal. Te platicaba hace ratito que esta es una casa de campo y no pretende ser la principal. Esta era una casa secundaria. En un futuro se va a hacer una casa más grande, Ok. aunque esta en el proceso del proyecto se fue creciendo de tamaño. Sí la veo chiquita, ¿eh? Qué interesante, ¿no? Cómo logras el ancho de los muros. Sí, mira, estos abocinados, si los tocas, se escucha que es material ligero. Los metales están a cada 40 centímetros por un tema de resistencia al viento. Es una casa de solamente 3,5 metros de altura, perdón, 5 metros, entonces el viento no le hace tanto. Pero ese módulo de 40 centímetros de separación es una especificación para edificios. Todos los edificios que veas aquí en México es una copia de la especificación americana. El metal no puede sobrepasar ese módulo Los de 40 centímetros. Entonces tiene mucha resistencia. Ahora, tiene doble función. Tiene una función estética y tiene una función térmica. Esta casa, si tú te metes en invierno es cálida y si te metes en verano es fresca. Buenísimo. Todo el calor y todo el frío se conserva o se resguarda en estos 35 centímetros que tenemos. Y luego ya viene el elemento de carga, que es castillos, columnas, muros, etc. Ok. ¿Hay algún otro tipo de aislante en ese sándwich? No. No es Ok. necesario. No es necesario. Mira, esta zona, que es la zona común, cocina, sala, comedor, área de juegos, mide en promedio 8 de ancho por 16 metros de largo. Son 108 metros cuadrados de área social. Aquí tenemos un baño de visita. Generosa. Repito, está un poquito en proceso la obra, estamos a 2, 3 meses de terminarla. Y el concepto es algo monocromático, todo el azulejo, todos los recubrimientos, si te fijas, son del mismo tono. Y los accesorios los vamos a colocar en negro. Muy bien. ¿Y la madera de qué es esta? Este es cedro Sí, sí. entintado al estilo nogal, pero es cedro. Ok. Las vigas de arriba, mira, esto está interesante. Esta losa es losa llena aparente y es la losa estructural. Es decir, lo que estás viendo es lo que se cimbró y lo que se coló. Ok. Y estas vigas de madera son las vigas de carga. Usamos creo que 14 vigas de 10 pulgadas de peralte y ya nada más las forramos. O sea, lo que ves de carpintería es estético. Ah, ok, ya entendí. Entonces son vigas de concreto. Son vigas de acero. Ah, de acero. Sí, son vigas de acero. Por el claro que se tiene de 8 metros, en concreto nos hubiera resultado peraltes de 80 centímetros. Es mucho. Y al ser el acero más eficiente, se convirtió solamente en una viga de 30 centímetros de peralte. Ya. Muy bien, pues este es un espacio bastante generoso. Sí. Y una pregunta, ¿el giro a qué responde? O sea, El giro responde al terreno. El terreno tiene una forma de diamante, como estadio de béisbol. Imagínate que estamos en un terreno
con la forma de estadio de béisbol, tiene 3,000 metros cuadrados y como te mostré al frente de la fachada, es una curva. Pues lo que queríamos era absorber la forma inicial del terreno y ya después hacer escuadras con los distintos límites de propiedad. Porque ahorita vas a ver la barra perimetral al fondo, tiene 4 bardas que van haciendo distintos ángulos. Fue un sembrado bastante complicado. Sí, ya lo veo, porque no hay ángulos a 90 grados aquí, ¿verdad? No hay ningún ángulo 90 grados. Más que la barra de la cocina. Es correcto. La alacena, la barra, la cocina, el baño de visitas y donde estás tú ahorita, de aquí para atrás, ya se vuelve ortogonal todo. Ok. Que son las habitaciones, área de servicio. Ah, claro, todo está en la misma pieza. Sí, correcto. Esta sala comedor tiene 3,70 de altura y esta parte de habitaciones tiene 3 metros de altura. Es muy, muy fresca. Mira, contamos con 2 habitaciones, la principal, la de los niños, y un área de servicio que se va a convertir en bodega también. Y todo tiene el mismo diseño. Losa de concreto aparente con viguería recubierta de madera. Todo el aluminio que se usa es imitación madera por el tema de mantenimiento. La herrería aquí se oxidaría muy fácil. Y aquí estamos en proceso de carpintería, Arqui. Mira, las recámaras. El concepto que se le dio es, a mí me gusta mucho que es un poquito moderno el concreto, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, porque contrasta, ¿verdad? Contrasta muy padre la viga Ajá. de madera con el concreto aparente. Usamos un triple con un poquito de veta. Las habitaciones tienen un acabado apalillado, esponjeado. Y aquí tenemos baño principal, que es regadera, es su cubierta para el espejo y un WC. Por ser casa de campo, se convierte en la etapa de fríos. Es un baño que puede ser muy fresco, entonces decidimos cerrarlos con cristal templado para que el vapor de la regadera conserve la temperatura. Ah, ya lo veo. Ok, ok, ok. Tenemos aquí sus domos de iluminación natural. Todo cerrado completamente. Una pregunta, ¿de qué es el material del piso? ¿Es madera? ¿Es ingeniería? El piso de las recámaras es porcelanato. ¿Es Es un porcelanato? porcelanato de muy buena calidad y lo pedimos junteado 2 milímetros abajo con la intención de que pareciera ingeniería. Parece. Pareciera ingeniería, ¿verdad? Sí, bastante bueno, ¿eh? Sí, este es muy buen material. Los cortapisos sí los vamos a poner en madera natural. Ah, ya. Son 2 centímetros los que dejamos abajo para hacer esta separación. Ok. Pues ahí su sanitario. Sí, ahí dejamos un contacto para el sanitario para cargar el celular. Y cada espacio trae ahí su sifón. Sí, Muy correcto. bien. Sí, todo su ventilación natural. Estas recámaras están orientadas hacia el norte. Norte, son frescas. Norte-oriente, es correcto, un poquito. Y tienen este tema de fachadas, aquí lo puedes ver. La fachada, ve el espesor que tenemos. De aquí para acá es la albañilería y de aquí para acá es la fachada falsa. Entonces son muy, muy frescas. Excelente. Claro, ¿no? Pues Ni muros. alcancé a limpiártela. Tienes ahí un muro de ¿cómo le llaman? Pues a la doble fachada ventilada, ¿verdad? Que te refresca. Sí. Esta además tiene un recubrimiento de piedra de cantera por afuera. Ahorita la vamos a ver, una cantera piñón. Que eso ya es más un elemento estético. Ok. Ese es el closet vestidor. Al no ser una casa habitable de lunes a sábado, en realidad van a venir 2 veces al mes. Entonces, los Sí, espacios de almacenamiento de ropa son pequeñitos. estas 3 cambiecitos. Y esta es la recámara secundaria. Es la recámara secundaria. Esta tiene 4 metros de ancho por 3,50 de fondo. La principal tiene 5 por 4. Aquí donde estamos, también esta ventana está orientada hacia el norte, norte-oriente. Y aquí vamos a tener un armario, la televisión, una mesa de lectura y de trabajo y un armario muy pequeñito para la ropa de fin de semana. Ok. Y estas son las puertas de qué? De los closets. Estas son las puertas del área de servicio. Ah, Estas son las que nos reciben desde el área social. Esta es una propuesta que nos hizo el bonito. carpintero Ujú. para darle un toque un poquito cálido. Exacto. Sí, Seguimos un poquito con esa apariencia como de campo, sí. Ok. Lavamanos al frente. Sanitario. Sí, en realidad esta casa no pretende más que aventarte una buena fiesta y después quedarte aquí a descansar el fin de semana. Saludos a todos los fiesteros del canal. Es que es increíble, ¿verdad? O sea, la gente le encanta la fiesta. Sí, aquí si te fijas en las paredes, tenemos una diferencia de color. La pintura llega hasta una altura de 2,20 y después aplicamos un pulido Ujú. porque en ese cambio de tonos se va a instalar una tira LED
para que en las tardes, noches le dé una calidez muy buena. Es decir, prendemos una tira LED perimetral, lo cual nos va a iluminar las bóvedas y la madera y hacemos el cambio de materiales. Está también para, no sé si viste, y fíjate, lo tengo que decir, ahora que descubrieron en el centro el túnel de las Damas o el puente de las Damas, Ok. no sé si te has metido ahí. No, no, no. En el puente de las Damas, con tira LED, iluminaron lo rústico del puente, que es piedra y todo lo que se encontraron, y no tienes idea de lo bien que se ve. Entonces Sí, yo quise imagino. repetir un poquito ese tema. Aquí no quise dejar tanto rústico y dejé un cemento pulido. Y bueno, eso que a veces son preparaciones para audio, para aire acondicionado. Yo creo que el aire acondicionado no se va a necesitar. Y cámaras de seguridad. Excelente. No, pues este espacio está súper alto y súper amplio. Sí, está enorme. Ventilación cruzada. Y esta es la cocina y atrás una alacena. Correcto. Atrás de ese muro ves el lado izquierdo de la alacena y el baño de visita. Y el baño de visitas. Oye, platícanos un poco de los tiempos, los costos de metro cuadrado de construir una casa pues, de este tipo, aquí a las afueras. Mira, el promedio del costo por metro cuadrado se incrementa respecto a lo que está en Guadalajara a nivel residencial entre un 15 y un 20%. Por los trayectos, Todos ¿verdad? los trayectos y todos los tiempos, todos los rendimientos son menores. Claro. Eso se da casi de manera natural. Ahora, yo traigo un promedio de costo de obra de 15,000 pesos, de 15,000 pesos por metro cuadrado. Aquí. Aquí. Ah, pues está buenísimo. Sí. Claro. Sí, nosotros en este proyecto manejamos por administración la obra Ujú. y pues se nos dio la confianza y hemos trabajado muy bien así con ese método. ¿Cuál es el porcentaje, si se puede saber, de administración de obra que ustedes cobran? En este proyecto cobramos el 13%. 13%, todo lo que se gasta, el 13% ya es parte de indirecto más utilidad. Sí, ya está. O se agrega el indirecto. Ya es todo. Ya es todo, pues Ya está está. muy competitivo. Sí, Súper competitivo. sí. Muy bien. Ah, miren, jóvenes, es una súper terraza. Sí, esa terraza originalmente era más corta, pero precisamente ahorita lo vamos a Dijeron, poner. no, queremos hacer una fiesta que sea la fiesta del pueblo. Claro, esta terraza mide 6 metros por 18 metros de largo. 6 de ancho por 18. Como te decía, era más cortita en un inicio, pero por estos asoleamientos que estás viendo ahorita, que es invierno, Ajá. esta terraza está orientada hacia el sur. Claro. Entonces, por eso se decidió alargar la terraza para tener pues, el menor asoleamiento posible a la hora de un evento. A ver, Aparte- apóyanos con algo. Sí, Explícale a las personas que no saben orientaciones, explícales esta orientación, sur y por qué en el invierno pega más fuerte. ok. Está más fácil entenderlo si lo explicamos en el verano. Es decir, si nosotros estuviéramos ahorita en el 21 de junio, que es el día que el sol está más hacia arriba, si tú volteas el 21 de junio, el sol te lo vas a encontrar exactamente sobre ti, es decir, no hay sombras. En cambio, si lo vemos aquí, el sol en invierno empieza a acostarse, sigue saliendo por donde mismo, por el oriente, se acuesta en el poniente, pero lo describe mucho más acostado. Eso pasa siempre en el sur. Y el punto en donde el sol se acuesta más viene siendo entre diciembre y enero. Ahorita que estamos en noviembre, vean todos los metros que ya recorrió el sol. Y estos 3 metros es lo que pueden ver. En verano esta sombra, este soleamiento desaparece y la sombra está exactamente de aquí. No sé si fui claro. Sí. Bueno, hablándoles un poquito más claro, el sol sale por el este, que va a ser un poco ese lado, Sí, correcto. y se oculta por el oeste. Donde está aquella antena, prácticamente ese es el poniente. Allá. Correcto. Y durante su trayectoria va inclinado hacia el sur, Correcto. ¿verdad? Y en el invierno se inclina más todavía, Sí, exacto. ¿verdad? Entonces el rayo se vuelve más horizontal. Ahorita son las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y vean el rayo. Sí, son 3 metros prácticamente. Es un ángulo de 30 grados lo que tenemos. Por eso es que los equipos que se cargan con el sol, como los calentadores solares y los paneles, tienen que estar orientados hacia el sur y con una inclinación de 25 grados. A menos que estés en el hemisferio sur. Si nos están viendo de Perú, allá es hacia el norte, ¿verdad? Eso es bien importante contemplarlo, Mira, ¿verdad? Estamos aquí en Latinoamérica. Exactamente. Norteamérica. Aquí estamos en el norte. Entonces, arquitecto, lo que usted me dice es que todavía le falta 1 metro más de luz aquí, ¿verdad? Sí. Porque estamos a noviembre, bueno, sí, un poco más. Todavía le falta que el sol se meta más a la terraza, es correcto. Y es que por eso les decimos que si realmente no quieren nada de luz en su terraza, pues vean lo que tiene que medir. Porque esta terraza, a donde llega la sombra, son un poco más de 3 metros. Sí, ¿Verdad? ahorita ya la luz
Ahorita la sombra está prácticamente a la mitad y la luz solar ya trae como 3,5 metros. Porque la terraza, insisto, mide 6 metros de ancho. Entonces, pues apenas, ¿verdad? O sea, esta terraza de 6, si la gente quiere tener desayunos en la mañana en diciembre, En la sombra. pues necesitas una terraza de 6 metros, jóvenes. Sí. Sí, la terraza originalmente era de 3, 4 metros, entonces estaríamos con el sol prácticamente al ras de nuestro ventanal. Y ya lo que sigue también es poder bajar algún tipo de cortina, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente. Ya la cortina te va a dar toda la sombra que no te da la cubierta. Así es. Pero qué bonita está, ¿eh? Fíjense, y los apoyos bien separados. O sea, los apoyos están casi a 6 metros, ¿verdad? 630 a ejes, 635, si no mal recuerdo. Pusimos estos refuerzos, estos cartabones metálicos, con la intención de evitar la flecha de las vigas. El movimiento horizontal, ¿verdad? El Sí. sísmico. Sí. Y aquí se puede ver la dimensión de la terraza. Y manejamos, bueno, 2 volúmenes, las recámaras y los baños de eventos, que son las puertas que ves de tu lado derecho. Ajá. Se recubrieron con cantera, una cantera tipo piñón. Es el módulo de baños. Así es, estos baños están diseñados para los eventos, no son los baños que vimos hace rato. Estos nos falta terminarlos y van a dar servicio a los eventos que tenga aquí nuestro cliente, pues para fiestas. Y el terreno tiene 3,000 metros cuadrados. Quítale 450 de construcción entre la casa y las terrazas, entonces le quedan 2,500 para cancha de fútbol, para arbolado, para jardinería, para un lago artificial. Le queda, Casitas de huéspedes al Sí. rato, si las fiestas se vuelven famosas. sí, No, sí está muy, muy bien. Muy generoso el terreno. sí, él aquí adquirió 2 terrenos. Aquí en Santa Sofía los terrenos en promedio son de 1,500 metros cuadrados. ¿Y en cuánto está más o menos el metro? ¿Sabes? Yo he visto terrenos todavía al día de hoy a la venta en 1,300 pesos por metro cuadrado. Está muy bien. Súper bien el precio. Lo que pasa es que por la distancia a la ciudad y por el tamaño de los terrenos, pues son terrenos que al final superan los 2 millones de pesos. Pero sigue siendo más barato que comprar tal vez a medio kilómetro fuera de Guadalajara. Pues fíjense, nos ve mucha gente que vive en Estados Unidos, fíjense. El 12% del público que está viendo este video vive en Estados Unidos. Muy bien. Entonces mucha gente pues quiere venir y comprarse su casa. Mucha gente, su sueño es regresar. Y los que no tienen el sueño de regresar, tienen el sueño de tener su casa en México. Entonces, pues esta es una buena opción, jóvenes, porque, o sea, puedes comprarte algo mucho más chiquito en el centro de Guadalajara, porque vas a venir una vez al año, seamos honestos. A veces van a pasar años sin que vengas a tu casa. Pasa muchísimo. La gente se construye unas casas enormes y luego ya no vienen. Entonces, pues yo te recomendaría que la pienses 2 veces, porque si vas a venir a México una vez al año a visitar Jalisco, si eres de Tequila, si eres de por acá, de la zona, pues te puedes hacer una muy buena casa o una casa pues medianamente grande como esta, 200 metros cuadrados, algo así, pero con todo este terreno para venirte a pasar el verano. Es una buena opción porque el terreno Definitivamente. tiene buen precio, ¿eh? Sí, definitivamente de lo que yo he visto, ya ves que aquí cerca de Guadalajara está Tapalpa, está Mazamitla, que es otro clima, pero Santa Sofía, que está aquí a 25 minutos de periférico, es una excelente opción y no ha subido tanto de precio. No, que me digas que 1,000 pesos se me hace... No hay terrenos más arriba de 1,500 el metro, para que te des una idea. Está súper bien. Yo tengo la intención aquí de Sí, adquirir uno, porque en realidad es una muy buena oportunidad ya para las familias que les gusta tener a los niños corriendo, a los perros, pues ve nomás la cantidad de terreno que hay. sí, obviamente, pues tienes que ser de este tipo de vida familiar. Sí, así es. La alberca, por ejemplo, tiene 40 metros cuadrados, son 8 de longitud por 5 de ancho. La dejamos un poquito arriba, porque aquí este terreno está, Abraham, en una parte baja de Santa Sofía, tenemos muchísimo escurrimiento pluvial. Ok, sí se ve. La levantas para que no te acarrea la tierra. Sí, y estos taludes se fueron haciendo de forma natural. Originalmente esta alberca iba a estar al nivel de la terraza. Eso se modificó durante el proyecto y por eso yo le dije al cliente, no te voy a dejar la bronca nunca de una inundación de tu alberca, porque exactamente donde estamos parados, la calle describe una escuadra y los 2 extremos de esta calle son más altos que nuestro terreno. Aquí atrás de nosotros tenemos el nivel, tú lo podrás ver. En alguna ocasión nuestra barda tuvo 50 centímetros de agua.
¿En serio? Sí, por eso hicimos ese desagüe. Habíamos hecho 2 desagües, ahí lo puedes ver, uno redondo al lado izquierdo de 6 pulgadas o de 4, Ajá. y no fue suficiente. Entonces ahí se ve la marca Claro. de hasta dónde subió el agua. Oye, qué problemón, ¿eh? Sí. Y uno no se lo imaginaría con tanto terreno. Uno pensaría pues que se va a absorber el agua, ¿no? Sí, no, este es un limo. Bueno, si han ido a Tepatitlán, aquí cerca de Guadalajara, la tierra es esta tierra arcillosa, que le llaman limos también. Pero, repito, estamos en una zona en donde captamos agua desde el cerro que ves allá con la antena y tenemos pues hectáreas que bajan por aquí. De hecho, no está en el reglamento, pero yo le dije al cliente, las bardas tienen que tener estos drenajes Sí, para claro. permitir que el agua corra libremente. Y lo bueno es que los vecinos no te lo prohíben. No. Va en contra de ellos y a ellos también les afecta el no hacerlo. Lo tienen que dejar hacia el terreno que va más para abajo de ellos. Es que fíjate, es que es bien necesario en estos terrenos que van bajando. Ahorita traemos un proyecto nosotros en Cabo San Lucas y lo mismo, el terreno baja como 2 metros y, y no tenemos forma de sacar porque ni siquiera hay drenaje. Entonces no tenemos forma de sacar el agua más que haciendo pozos, pero no estamos seguros, parece que la tierra no absorbe y esta es la única opción. Sí, nosotros... O rellenar y quedar más arriba del nivel de la calle, que va a ser un dineral para mandar el agua hacia la calle. Sí, aquí digo, todos los terrenos de campo prácticamente no tienen drenaje. Este tiene un pozo de absorción y tiene fosa séptica. El pozo tiene 10 metros de profundidad. El de absorción. Sí, Híjoles, para que se den una idea, jóvenes. sí. Luego la gente no quiere hacer mecánicas de suelo. A ver, ojo con lo que les voy a decir. Las mecánicas de suelo se hacen a mínimo 10 metros de profundidad, ya ni siquiera 5 metros. Olvídense de esas mecánicas de 1,5 metros, 2 metros, no sirven de nada, ¿verdad? Claro. Porque no se puede saber cómo está el terreno para absorber. No, una cosa es lo que carga y otra cosa es lo que absorbe. Sí, la empresa o el encargado del pozo ya ha hecho otros pozos aquí en Santa Sofía y él fue exactamente lo que comentas, a 10 metros ya se tiene con los estratos que son permeables. Arriba de eso nada. Arriba es una... No, está muy Sí bien. es. ¿Y vas a hacer algo alrededor de la alberca o siempre va a quedar así con el talud de pasto? ¿O qué van a hacer? Va a ser un talud de pasto, pero hay un proyecto de jardinería pendiente Ok. porque él no se ha decidido. Te fijas, ahí tenemos unos árboles que él compró, pero queremos saturar esto de árboles para darle más sombras al proyecto, pero eso ya es una segunda etapa. Este proyecto se pretende terminar en febrero del 2025. Te voy a recomendar una paisajista que da clases en arquitectura avanzada. Se llama ella la arquitecta Beatriz de Anda. Te puede ayudar para que se planten los árboles indicados. Es que la verdad, ya visitando tantas casas, es un mundo de diferencia con un paisajismo, De acuerdo. ¿verdad? Bien hecho, y nomás hay alguien que nomás se pone a plantar árboles a lo loco. Sí. Vale Sí. la pena. Sí, acá en este extremo poniente de la propiedad, nuestra clienta nos pidió un huerto, entonces hay que dar árboles frutales o de Sí. autoconsumo, que se presta aquí para hacer todo esto. Con tan terreno sería tal vez un crimen no hacerlo. ¿Y esa parte tú la tienes que absorber o todo va por administración y se cobra y se cobra y se cobra? No, todo va por administración, porque al final las decisiones las tomamos en conjunto este cliente y yo. El pasto es un tema, fíjate, el pasto, como bien sabes, pues el agua hay que cuidarlo lo más posible, entonces decidimos ponerlo hasta el final para no tener que estar consumiendo el riego. el riego. Sí, pues 4 litros aproximadamente por metro cuadrado, Uf, son 10 metros cúbicos al diarios. día. Ajá. Así es. Entonces es un tema que no quisimos incurrir en ello, por eso es que el pasto no está instalado aún. Con mayor razón, un buen paisajismo para que sean especies que no requieren tanta agua. Sí. Y es que estas casas yo creo que lo requieren porque como no son de todos los días, ¿verdad? El mantenimiento pues te puede comer. Sí, de acuerdo. Sí, te agradecería entonces el dato de... Sí, Beatriz, aquí vas a estar. Y luego trabaja con unos viveros que están camino a Tala. Entonces todos esos viveros de ahí son los que ella... De ahí sacan todas las plantas. Pues Pablo, muchísimas gracias por compartir esta gran casa de campo y los procesos constructivos que nos sirven tanto a la gente, ¿verdad? Porque este canal lo ve más gente que no es arquitecta, que la que sí es. Algo que comentas, por ejemplo, el tema constructivo. Las cepas que hicimos para la cimentación, todas las pusimos plástico. Para evitar el tema de humedades y de salitre. No tenemos ni un solo salitre dentro de la casa. ¿Alguna cimentación además de esa, algún producto especial que utilices? ¿Solamente esa? Solamente le pusimos plástico
Y aquí en este caso usamos piedra. No usamos rellenos fluidos, no usamos solo cementos. Usamos piedra con renchido a la antigüita. A la antigüita, ¿no? Sí. Pues es casa ranchera contemporánea. Sí. Pues Pablo, ¿cómo lo podemos contactar? Muchísimas gracias por compartir. Gracias. Nosotros estamos en Instagram, Facebook como Castor Pollux. Somos una constructora, somos gemelos, Diego y Pablo Maciel. Ahí estamos en redes sociales, hacemos publicidad, estamos aquí en Guadalajara, Zapopan, hemos construido en Tlajomulco y pues, estamos a la orden para edificación residencial y vertical también. Excelente, pues va a ser un gusto estar compartiéndoles el trabajo de Castor Pollux. Muchísimas gracias por compartir. Gracias a ti, arquitecto, que estés muy bien. Hasta pronto, jóvenes. Espero que les haya gustado esta gran casa. Esperemos regresar cuando esté terminada. Ustedes ya lo saben. Contra paredes, adelante.